todos nosotros podamos darte gloria entonces en este servicio, en esta exposición de tu palabra, y que podamos ser edificados también. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, así como estamos de pie, los invito a abrir sus Biblias en Santiago, el que no la tenía abierta, allí en Santiago capítulo 2, le invito a que abra su Biblia. Vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el versículo 26, para estar hablando acerca de nuestro Dios y su palabra, que Él quiere traernos para el día de hoy a través de su palabra. Entonces, Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Amén a la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Bendita y santa palabra. Bien, la predicación para el día de hoy lleva por título La fe verdadera. La fe verdadera. Vamos a ver cómo Santiago comienza en esta sección de su carta a hablar de la fe verdadera, de la fe que produce obras, la fe que realmente es viva, la fe que Dios da a sus siervos, la fe verdadera. Ya Santiago ha estado a través de la carta exhortando, impulsando a los hermanos a actuar en fe, haciendo las obras que Dios demanda. En su primer capítulo vemos cómo nos invita a tener sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas. Habla acerca de la fe, diciendo que la fe produce paciencia, y nos exhorta y nos invita a actuar, a hacer obras, nos invita a soportar las pruebas, nos invita a amar a nuestros hermanos, a no hacer acepción de personas. También en el capítulo 1 nos exhorta a ser hacedores de la palabra, a vivir la palabra, a practicar la palabra. Él viene en esta tónica en su carta, y ahora en el capítulo que estamos tocando, el texto que hemos leído continúa en la misma tónica, exhortando a los hermanos a hacer obras,
las obras que Dios demanda a los suyos, las obras buenas que Dios demanda en este pasaje, como lo hemos llamado la fe verdadera. Lo vamos a estar exponiendo a través de 4 puntos. Saber, el primer punto es afirmar tener fe sin tener obras, es afirmar tener una fe muerta. Si tú dices que tienes fe, que tienes obra, estás diciendo que tienes una fe muerta. Afirmar eso es afirmar tener una fe muerta. Punto 2. La fe verdadera puede ser vista a través de las obras. Sí, la fe verdadera es visible, podemos verla, y es a través de las obras que esto es posible. Punto número 3. La fe actúa juntamente con las obras y se perfecciona por ellas. La fe actúa juntamente con las obras y es perfeccionada precisamente por estas mismas obras. Y en punto número 4 estaremos hablando acerca de la fe sin obras. Es una fe muerta y sin valor. La fe sin obras no tiene ningún valor. De hecho, no tiene vida. Es una fe falsa. Es una fe que podemos llamar salvífica, porque es una fe estéril, muerta, sin vida, sin valor. Así, habiendo hablado de estos 4 puntos, vamos entonces a dar inicio a la exposición de este sermón con el punto número 1. Afirmar tener fe sin tener obras es afirmar tener una fe muerta. En Mateo capítulo 17, versículo 5, Mateo 17, versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y hay aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. A él oí. Aquí se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo cuando se encontraba en la transfiguración, en aquel monte, cuando él fue transfigurado. En el texto se presenta, se oye la voz del Padre, de nuestro Padre, de Dios Creador, haciendo esta afirmación tan gloriosa: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. A Dios el Padre le ha placido entregarle al Hijo todo poder, dominio, potestad, autoridad. El Hijo es el Rey quien gobierna el universo. La Escritura nos revela que Él sostiene el universo por el poder de su palabra. El Hijo, Jesucristo. Nosotros vemos en la Escritura la fe, en algunos contextos, es presentada como un cúmulo de enseñanzas, las enseñanzas doctrinales que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esas enseñanzas que nosotros debemos creer y obedecer, cumplir. Lo que Cristo afirma en su bendito y santo Evangelio. Esto es lo que nosotros estamos llamados a obedecer. La palabra de Dios. Jesucristo es nuestro Dios y es a quien nosotros debemos oír. Pero nosotros no estamos llamados solamente a oír a nuestro buen Dios. Nosotros tenemos, además del mandamiento de escuchar su voz, tenemos el mandamiento de hacer. Tenemos el mandamiento de poner en acción aquello que escuchamos de nuestro glorioso y gran Dios, nuestro Señor Jesucristo, a quien oímos. Santiago, capítulo
1:22. En Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Nosotros estamos llamados a ser hacedores de la palabra. De lo contrario, nosotros estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Cuando el hombre afirma tener fe, y es lo que dice nuestro texto en Santiago, en el primer versículo que estamos tratando: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Acaso la fe puede salvarle si él dice tener fe y no tiene obras? Recuerden lo que el texto dice. Es importante tomar en cuenta esto. Él dice: ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Eso hay que tomarlo en cuenta. Si alguno dice, es una profesión de labios. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, su fe es inválida, es una fe nula, es una fe muerta. ¿Podrá esa fe salvarle? Esa que él llama fe, que es falsa. Esa fe es falsa, esa no es la fe verdadera, la fe que conocemos, la fe que nosotros conocemos. Vemos también en la carta de Santiago cómo avanza el texto en el versículo 15, diciendo, da un ejemplo él para tomar acción, un ejemplo para actuar, haciendo ver que el que tiene fe debe obrar, debe actuar. Y él dice en el versículo 15, y si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que no son necesarias, las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Si nosotros hacemos esto, ¿de qué aprovecha? Nosotros tenemos el entendimiento claro por la palabra de Dios, cómo somos llamados a amar a nuestro prójimo, y cuanto más a nuestros hermanos, a los de la familia de la fe. Y en este contexto, esto es lo que habla. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les den las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecharán entonces? Es una fe hipócrita, es una fe falsa, es una fe que no tiene vida, porque la fe verdadera va acompañada de obras. La fe verdadera tiene obras. Si afirmamos tener una fe sin tener obras, entonces afirmamos que tenemos una fe muerta. Nuestra fe no es salvífica, no es la fe que Dios concede por gracia a aquellos que en Él confían. Vemos entonces el llamado que nos hace Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, a actuar. Si nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nosotros decimos tener fe, nosotros entonces debemos oír su voz. Todo aquel cúmulo de enseñanzas doctrinales, todo aquello que nuestro Señor Jesucristo trajo a sus discípulos, a nosotros, a todos sus siervos, para que oyéramos estas cosas y obedeciéramos, debemos hacerlo, llevarlo a la práctica. Esto entonces podría ser para nosotros de valor si afirmáramos tener fe teniendo obras. Sería realmente una fe viva. No así el caso que presentamos aquí en Santiago, en este pasaje. Vemos hombres que ven la necesidad, ven la escasez, ven el problema en sus hermanos y no se conmueven a extender su mano,
a extender el apoyo, la ayuda que Dios nos demanda y que Dios nos ha mostrado y nos ha dado ejemplo de manera hermosa y perfecta. Nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra diciendo pobre, partía su pan con el hambriento, con el necesitado, mostrando esa fe verdadera, esa fe viva que actúa por medio de las obras. Vamos a ver cómo dice Santiago en el versículo 17. Hemos dicho que Santiago presenta un ejemplo de algunos hermanos que dicen tener fe, pero no obran. Y él dice en este ejemplo, ¿de qué aprovecha esto? Inmediatamente en el versículo 17 él continúa y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este ejemplo es para hacernos ver a nosotros que la fe debe ir acompañada de obras para poder ser llamada una fe viva, una fe real, una fe verdadera, como es el título de nuestra predicación, una fe verdadera. Va acompañada de obras. En el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo confronta a hombres y les reprende duramente, de manera severa, y por hombres que afirman tener fe, hombres muy religiosos para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que afirman tener fe, pero eran hipócritas, no hacían, eran hombres que no hacían lo que Dios les demandaba. Si dicen tener fe, entonces actúa conforme a lo que Dios te demanda. En Mateo 23 vamos a encontrar este pasaje donde habla nuestro Señor Jesucristo de una manera fuerte. Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 3, dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está. Ellos dicen y no hacen. En el contexto de lo que estamos leyendo, se mencionan a los escribas y a los fariseos, grandes religiosos para la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, su cuerpo en carne. Eran hombres extremadamente religiosos, hombres que afirmaban tener fe, pero Jesucristo los reprende duramente. Más adelante, aquí en este pasaje que nosotros hemos leído, vemos cómo él les dice a sus discípulos y a quienes les oían, hagan lo que ellos dicen, porque ellos decían, como el ejemplo que tomamos en el primer punto, alguien afirma tener fe, puedes decir tener fe, pero si esa fe no va acompañada de obras, como ya dijimos anteriormente, es una fe muerta. Ahora, en este pasaje vemos que Jesucristo les confronta porque Él dice, hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen, porque ellos decían cosas buenas. Ciertamente citaban las escrituras, los fariseos se sabían las escrituras al derecho y al revés, las citaban de memoria, eran unos maestros de las escrituras. Hablaban, me imagino que tal vez hablarían de ellas de manera hermosa, con mucho conocimiento acerca de ella, de la palabra de Dios, pero
eran unos grandes hipócritas, porque decían y no hacían. Eso es lo que reprende nuestro Señor Jesucristo. Decían y no hacían, no ponían por obras aquello que decían. Y nuestro Señor Jesucristo los reprende duramente. En este mismo contexto, nuestro Señor Jesucristo les llama hipócritas 8 veces. 8 veces en este pasaje les llama hipócritas. 4 veces los llama ciegos, porque no hacían las obras que Dios demanda, no hacían lo que ellos decían que debía hacerse. Era una tremenda situación de hipocresía. Decirle a otra persona, tienes que hacer esto, mientras que él no lo hacía. Entonces vemos aquí la importancia de obrar cuando nosotros afirmamos tener fe. Es la importancia de llevar a la acción aquello que escuchamos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos oír a Cristo, debemos oír su palabra, debemos oír lo que Él nos enseña en toda la extensión de la palabra, en todo lo que contiene su Santo Evangelio, en todo lo que Cristo nos ha instruido. Debemos estar atentos a su voz, escuchar su voz para actuar, para llevar esto a la práctica. Esto entonces muestra que hay una fe verdadera, que hay una fe genuina. De lo contrario, sería una fe hipócrita. Y Jesucristo pudiera llamarnos a nosotros mismos si actuáramos de esa manera. Si uno actuase de esa manera como los fariseos y los escribas, Jesucristo pudiera llamarnos de la misma manera, de forma muy dura, como hipócritas, como ciegos, los llama serpientes, los llama víboras, los llama necios, los llama insensatos. ¡Wow! Son afirmaciones extremadamente severas, ofensivas, pero cargadas de santidad, la santidad que caracteriza a nuestro buen Dios. Con justicia reprendía a los que hacían lo malo, en perfecta justicia. Entonces vemos la importancia de actuar cuando decimos tener fe, porque de lo contrario estaríamos afirmando que nuestra fe es una fe muerta. Así, de esta manera, damos fin al primer punto. Y pasamos al segundo punto. La fe verdadera puede ser vista a través de las obras. La fe es visible. La fe nosotros podemos mostrarla, y esto se hace posible a través de las obras, las cuales actúan en conjunto con la fe, como lo veremos más adelante en el punto número 3, pero por ahora hablaremos acerca de la fe verdadera, cómo se presenta de manera visible a través de las obras. En Lucas capítulo 5, versículos 18 versículos 18 al 20, dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho
poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí nosotros vemos un pasaje muy hermoso donde habla acerca de la fe puesta en práctica, la fe siendo obrada y visible. Nuestro Señor Jesucristo. En el texto, Lucas, el médico, dice: al ver él, cuando Cristo vio la fe de ellos, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí ocurrió un acontecimiento de fe viva, de fe real, fe genuina. Y esta fe pudo ser vista por nuestro Señor Jesucristo y por cualquier ser humano. La fe verdadera puede ser vista por cualquier ser humano. No necesariamente tiene que ser la deidad que todo lo ve y todo lo conoce. Ciertamente así es. Él todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Pero en este contexto, la fe, en el contexto nuestro, nosotros podemos ver la fe. Nosotros podemos ver la fe cuando ella es puesta en práctica por las obras que se realizan. En el contexto de este pasaje vemos a este hombre como es bajado. Ellos habían escuchado acerca de Jesús. Ellos sabían y entendían acerca de Jesús y del poder sanador que él tenía. Los judíos conocían muy bien por las profecías que hablaban acerca del Mesías, como él vendría y sanaría enfermos. Y ellos tenían este entendimiento, tenían conocimiento que lo llevaban a la práctica. Y esto es fe. Cuando conocemos algo de Dios y lo llevamos a la práctica, cuando le creemos a Dios, cuando nosotros le creemos a Dios, actuamos conforme a esto, estamos ejerciendo fe. Estamos ejerciendo fe. Y esto es lo que nosotros vemos en este pasaje. Estos hombres confiaron en nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído la palabra de Dios, habiendo entendido que Él es el Señor, que tiene el poder y la potestad. Sabían y tenían ese entendimiento. Tenían la fe, la certeza de que recibirían aquello que no podían ver. No veían la sanidad de ese hombre, pero ellos creían que él podía ser sanado, porque Cristo así lo había prometido en las revelaciones del Antiguo Testamento. Como él vendría, los ciegos verían, los cojos andarían, etcétera. Los mudos hablarían, sanarían enfermos. Ellos creyeron en esto. Pusieron esa fe en obra, en práctica, actuaron, y Jesucristo se maravilló al ver la fe de ellos. Al ver la fe de ellos les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. La fe es visible. Nosotros podemos hacer visible la fe que nosotros profesamos, y de cierto es necesario que la hagamos visible. Es necesario que vayamos a la obediencia a lo que nosotros entendemos de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. En Primera de Tesalonicenses tenemos otro texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: damos siempre gracias a Dios, todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En este texto se muestra la fe obrando,
O sea, se muestra la fe. Ellos recuerdan que el apóstol Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses. Agradece a Dios por todos ellos, por los hermanos de Tesalónica, y recuerda él en sus oraciones la obra, él recuerda la obra de la fe de ellos. Él recuerda que ellos obraban conforme a lo que profesaban. Ellos profesaban tener fe. No como en el primer versículo que leímos en Santiago, el versículo 14. Hombres que profesaban tener fe sin obras. No, en este contexto ellos profesaban tener fe. Y esa fe era puesta en obra, en práctica. Él dice, el apóstol Pablo, que él recuerda la obra. Yo recuerdo la obra de nuestra fe. Nosotros recordamos la obra de nuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermoso, hermoso. Ellos tenían la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es fe. Ellos creían en nuestro Señor Jesucristo. Tenían la esperanza de aquello que nuestro Señor Jesucristo ha prometido. Y esta es nuestra esperanza, que Él nos ha redimido de nuestros pecados, nos ha dado el perdón de nuestros pecados, nos ha dado vida eterna, ha puesto en nosotros su Espíritu Santo y nos guía en esta vida, nos llevará a reinar con Él eternamente. Tenemos una esperanza gloriosa. Tenemos una esperanza gloriosa en nuestro Señor Jesucristo. Estos hermanos de Tesalónica tenían esta esperanza que es fe. Creían en el Señor Jesucristo y en lo que vendría. Y esta fe la llevaban a la práctica. Tenían una vida de obras que mostraba su fe. Y Pablo la recuerda con cariño, con amor. Recuerda esa obra de fe que ellos vivían. Era visible. Pablo pudo ver la obra de la fe de ellos. ¿Lo ven? Se dan cuenta que la fe es visible a través de las obras. Es lo que vemos nosotros en nuestro segundo punto. La fe verdadera puede ser vista a través de las obras. Ciertamente, la fe verdadera tiene esta cualidad, puede ser vista. Nosotros podemos verla a través de las obras. Ahora, teniendo nosotros este entendimiento, debemos esforzarnos, entender lo que Dios nos demanda y llevar a la obra aquello que Dios nos demanda. Santiago dice en este segundo punto, en el versículo 18, él dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow. También los demonios creen y tiemblan. Aquí Santiago muestra que la fe puede ser vista a través de las obras. Él dice, yo puedo mostrarte mi fe por mis obras. Pero lo confronta con una pregunta que lo deja desarmado al otro. Muéstrame tu fe sin tus obras. Esto es una imposibilidad. No puede mostrar que tiene fe si no tiene obras. ¿Por qué? Porque una fe que no tiene obras es una fe muerta.
como lo vimos en el punto número 1. Es una fe muerta, no tiene ningún tipo de valor. No es una fe viva, no es una fe salvífica, no es una fe que te llevará a los pies de Cristo, que te impulsará a la obediencia. Es una fe muerta, vacía, estéril. La fe, en cambio, la fe verdadera, ella sí puede ser vista a través de las obras. Hemos visto con el pasaje de Lucas cómo se muestra la fe a través de las obras, y también en el pasaje de Tesalonicenses. Así podemos nosotros ver la importancia de tener buenas obras en nuestra vida. Es vital para el creyente, para el cristiano genuino, para el cristiano verdadero, tener obras de fe en nuestra vida, obras visibles, esas obras que muestran que realmente nosotros poseemos una fe verdadera, esa fe que puede ser vista a través de las obras. Debemos entonces pensar, meditar en estas cosas y procurar tener una vida que nos lleve hacia la obediencia a lo que Cristo nos ha dicho, hacia las obras, hacia las obras. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Cristo, obediencia a su palabra. De esta manera pasamos entonces, o mejor dicho, hablamos acerca del versículo 19, cuando él dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Esto permite que los que están oyendo la audiencia de Santiago puedan ver que hay una fe muerta, hay una fe que aunque digan creer, no pueden decir que tienen fe verdadera porque no tienen obras. En el texto habla acerca de los demonios. Dice: tú crees que Dios es uno, tú crees eso, tú profesas fe, entonces crees en Dios. Y lo confronta diciendo: también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Y los demonios no tienen la capacidad de obedecer. No pueden obedecer, no van a obedecer nunca. Los ángeles caídos, tanto Satanás como toda su hueste de demonios que fueron arrojados de la presencia del Señor, no tienen la capacidad para obedecer a Dios. No lo harán nunca, nunca. El texto habla diciendo: también los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no obedecen a Dios. Es una demostración para la audiencia de que hay una fe muerta de aquel que dice creer, de aquel que, aunque diciendo creer tiemble ante el que dice creer. Si no tiene obras, su fe es muerta. Su fe no es real. Es necesario que tenga obras. Estas obras que son visibles, podemos hacerlas visibles. Y es necesario que vivamos haciendo estas obras, porque así Dios nos lo demanda. Así de esta manera pasamos al punto número 3. Que habla el punto número 3. La fe actúa juntamente con las obras y se perfecciona por ellas.
La fe actúa en conjunto, en unión, de esta manera. Se une, actúa en unión con la fe, actúa juntamente con las obras. Y la fe se perfecciona por las obras. Vamos a leer el pasaje de Santiago. En el pasaje de Santiago dice en el versículo 20: ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Continúa en la confrontación. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Nos detenemos aquí un momento y comentamos algo acerca de este pasaje. En este pasaje nosotros vemos cómo Santiago habla acerca de las obras de Abraham, diciendo que Abraham fue justificado por las obras. Él dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Vamos a ver cómo es que la fe actúa en conjunto con las obras en este ejemplo que nos da Santiago. En Hebreos capítulo 11, en Hebreos capítulo 11 se habla acerca de Abraham y de esa obra que se menciona allí. En el versículo 17, Hebreos 11, 17 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí nosotros vemos la fe actuando en conjunto con las obras. La fe, en este mismo contexto, la presenta el autor de Hebreos en el versículo 1 de esta manera, hablando de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es tener la certeza de que Dios me va a dar lo que me prometió. La fe se fundamenta en Cristo. Oyes a Cristo, oyes a Cristo y obedeces a Cristo. Muestras que tienes fe. La fe se fundamenta en Cristo. Cuando nosotros creemos a Dios, Jesucristo, cuando nosotros creemos a Dios, cuando nosotros creemos a Dios, ponemos en práctica esto que creemos, actuamos, estamos mostrando que tenemos fe verdadera, porque la fe se muestra por las obras, la fe viva, la fe real. Ahora, vemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo puedo recibir lo que no veo si Dios me lo prometió. Eso es fe. Dios nos ha prometido a nosotros levantarnos de entre los muertos y que reinaremos con Cristo eternamente. Eso es algo que nosotros debemos tener por certeza, es algo
que se cumplirá, se hará, lo creemos y será. Eso es fe. Abraham tenía esta fe. Abraham creyó a Dios. Abraham confió en Dios. Volvamos al texto citado, versículo 17 de Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Porque él tenía fe, él ofreció a Isaac. Él ofreció el sacrificio para darle muerte. Él fue probado, dice el texto. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas de su unigénito, el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Lo ofrecía, pero él había recibido promesas de Dios. ¿Cuál promesa? En Isaac te será llamada descendencia. Ese hijo que Dios le mandó a matar en el altar, Dios le había prometido: en ese hijo te daré descendencia, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar, como las estrellas del cielo. Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Su fe era genuina y actuó en conjunto con las obras. Creo, Dios, que tú puedes levantar a mi hijo. Tú prometiste que me darías una descendencia enorme y saldría de allí, de Isaac. Y él con fe fue y obedeció, creyendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, con el sentido figurado lo volvió a recibir. Porque Dios no le permitió que lo matara, que le quitara la vida. No le permitió. Solamente fue una prueba. Probó su fe, vio que su fe era genuina. Su fe era real. Su fe actuó en conjunto con las obras. ¿Lo ven? La fe actúa en conjunto con las obras. La fe está casada con las obras. La fe es inseparable de las obras. La fe está ligada estrechamente a las obras, porque aquel que dice que tiene fe y no tiene obras, no tiene fe verdadera. Tiene una fe muerta, falsa y ficticia. Una fe que no es real y que no salva. Irá a una condenación por no tener la fe verdadera. Vemos pues la importancia de tener una fe verdadera, actuando nosotros, escuchando la voz de Cristo, escuchando al Rey de Gloria y obedeciendo. Eso es fe, fe real, fe genuina. Y la fe actúa juntamente con las obras. En primera de Timoteo 6, vamos allá. Primera de Timoteo 6. Vamos a ver cómo la fe si actúa con las obras, realmente se perfecciona por ella. Dijimos primera de Timoteo 6, vamos a leer del 3 al 12. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, enseña otra cosa. Entonces dice el versículo 4: está envanecido, nada sabe, porque miran acerca de cuestiones y contiendas de palabras,
de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el pasaje leído falta todavía una porción. 2 versículos, vamos a leerlos ahorita. Pero en el pasaje leído vemos una vida de obras malignas, obras que no van acorde a lo que Dios demanda. Hombres que enseñan otra cosa, no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hombres que no son conformes a la doctrina, que es conforme a la piedad. Hombres que están envanecidos. Y pare usted de contar malas sospechas, envidia, blasfemias, una lista de maldad en la vida de estos hombres. Y en el texto, ya casi finalizando, en el versículo 10 dice: se extraviaron de la fe, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Para luego culminar con el versículo 11 y 12 diciendo esto: mas tú, oh hombre, Pablo se dirige a Timoteo en el contexto de esta carta, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe. Sigue la fe, escucha a Dios. Sigue la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la batalla de la fe. Obedece. Obedece a Dios. La fe es obedecer a Dios. Es obedecer a Dios, es poner nuestra confianza en Dios, es creer a Dios, lo que Dios ha dicho. Y Él ciertamente nos ha mandado a vivir de esta manera, como Pablo le está diciendo a Timoteo, de esta manera. Mantente en la fe, abraza la fe, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Mantente en la fe. Vemos en este pasaje cómo se debe actuar cuando nosotros decimos que tenemos fe. Vemos una lista positiva y una lista negativa en este pasaje. Este pasaje que hemos leído inicialmente nos da la lista negativa. Habla de un montón de hombres que no oyen la voz de Cristo, no tienen fe en Dios, no tienen fe en Dios. Y vemos las acciones que cometen, una vida desordenada y de pecado, que no es conforme a lo que Dios demanda en su palabra, no es conforme a la fe, no es conforme a la piedad, esa vida. Esa es la lista negativa. Ellos se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. No tienen una fe genuina, no tienen una fe verdadera. Cuando pasamos a la segunda lista, en estos 2 versículos, vemos cómo se muestra a este joven pastor, o el apóstol Pablo dirigiéndose a este joven pastor Timoteo, hablándole con un corazón pastoral, instruyéndole, dándole instrucción, mandamiento, recordando las cosas que Cristo mismo nos ordenó. El apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
El apóstol Pablo afirma ser imitador de él y lo vemos a través de la Escritura como un hombre que realmente tenía una vida que imitaba a nuestro Señor Jesucristo. Un defecto, como lo vemos, él mismo lo dice, pero ciertamente tenía una vida de imitación conforme a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y él está dando instrucciones a Timoteo en este pasaje, exhortándolo a la obediencia para que se mantenga firme en la fe, para que él no naufrague en la fe, para que él no sea extraviado en la fe como en la lista anterior que se menciona aquí en este mismo pasaje. Él lo exhorta para que se mantenga en la fe, diciéndole: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, abraza la fe, es decir, oye a Cristo y obedece a Cristo. Eso es hermoso saberlo y entenderlo. Ciertamente, la fe actúa juntamente con las obras. El joven Timoteo tenía fe. Fue exhortado a mantenerse en la fe, a andar en la fe, a pelear la batalla de la fe, lo cual hizo. Lo vemos en los textos bíblicos, como Timoteo perseveró en el Señor. Vemos pues que la fe va acompañada de obras. Siempre la fe va a actuar juntamente con las obras. La fe va a ser compañera íntima, o las obras, perdón, van a ser compañera íntima de la fe. Siempre van a estar unidas. Estamos hablando de la fe verdadera, como dice el título de nuestra predicación el día de hoy, la fe verdadera. Esta fe actúa, esta fe en conjunto con las obras actúa y se perfecciona por ellas. Se perfecciona cuando el hombre obedece el mandamiento. La obra, la fe es perfeccionada. Es lo que vimos en el caso de Abraham, cómo su fe se perfeccionó cuando él actuó, cuando él obró. Volvemos a Santiago. En Santiago continuamos en el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice a Abraham, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Muestra aquí Judas también otro ejemplo de Rahab, a quien él afirma haber sido justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Hay algo que es bueno aclarar en este pasaje para algunos que tal vez puedan pensar que hay una mala interpretación en cuanto a lo que dice Romanos 3:28. En Romanos 3:28 habla el apóstol Pablo diciendo lo siguiente: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Cuando nosotros leemos este pasaje,
pudiera presentarse una controversia. De hecho, a través de la historia ha habido mucha controversia con respecto a esto. Diciendo que hay un error aquí en estos textos que no compaginan, que no son compatibles el apóstol Pablo con Santiago, y eso está muy lejos de la realidad. La realidad es que el apóstol Pablo estaba muy de acuerdo con Santiago, y Santiago estaba muy de acuerdo con el apóstol Pablo. Ambos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Aclaramos un poco lo que sucede aquí. Cuando el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Está hablando acerca de las obras de la ley para justificación. Acerca de las obras de la ley para salvación. En el contexto del pasaje dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe, en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ahí está, y esto nos aclara el pasaje. El apóstol Pablo se refiere a las obras de la ley. Él no se está refiriendo, como Santiago, a las obras que acompañan a la fe. Las obras que acompañan a la fe no son para salvación. Las obras que acompañan a la fe no salvan a nadie. Salvación viene por medio de Cristo, como lo dice el texto, el cual hemos leído aquí en este pasaje. Bien, habiendo aclarado un poco esto, podemos entonces continuar. En el texto de Santiago, vamos a Santiago nuevamente. En el texto de Santiago dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y habla acerca de Rahab. También Abraham fue justificado por las obras, como dice el texto. Rahab también, como lo dice el texto. Ahora, vamos a ver qué significa ser justificado. Ser justificado significa recibir el perdón de pecado y ser declarado sin culpa. Recibir el perdón de pecados y ser declarado sin culpa. No es por algo que tú haces, es por una obra, una acción que vas a ser salvo. Eres justificado porque crees en el que justifica. En eso es que consiste lo que nos muestra Santiago en este texto. Así también diciendo, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, haciendo ver que la fe verdadera va acompañada de obras, como lo hemos visto, ¿verdad? La fe verdadera va acompañada de obras. Y nosotros somos justificados por la fe, como lo muestra la palabra, y lo veremos más adelante. Bien. El hombre es justificado mediante la gracia del Salvador. No se trata de las obras que él hace. Las obras que él hace no son para salvación. El hombre es justificado por la gracia del Salvador y la fe que deposita en él, la fe que deposita en el Salvador. Él tiene fe en el Salvador y él es justificado por gracia, por medio de la fe. Esta fe, la cual la demuestra por su arrepentimiento y por la obediencia a las ordenanzas del Evangelio. Él va a actuar en obediencia a todas las ordenanzas
de nuestro Señor Jesucristo, a todo lo que nuestro Dios demanda. Él va a actuar en obediencia porque Él ha sido justificado. Él ha sido justificado. Cristo le ha justificado. Por lo tanto, Abraham y Rahab no fueron salvos por sus obras. El texto de Santiago no está diciendo que tanto Abraham como Rahab fueron salvos por obras. No es eso lo que dice, sino que sus obras, las obras de ellos, tanto de Abraham como de Rahab, y la obediencia al Señor, demostraron que ellos tenían fe verdadera, fe salvífica, fe salvadora. ¿Ven? Porque su fe era una fe que actuaba. El texto nunca está diciendo que la salvación es por obras. Y eso lo veremos también con más detalle en el siguiente punto. Punto número 4. Punto número 4. La fe sin obras es una fe muerta y sin valor. Es una fe muerta. La fe sin obras no tiene ningún valor. La fe sin obras apesta. Es como un cadáver putrefacto, inerte y sin vida. La fe sin obras es una fe muerta y sin valor. En Ezequiel, me gusta, si alguno me acompaña, Ezequiel, vamos a leer un pasaje de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bendita palabra de Dios. Hermosa promesa de Dios para su pueblo escogido. Dios se muestra a Ezequiel, dice esto en profecía: tú, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová. Esto es palabra de Jehová. Vemos en este pasaje cómo nuestro bendito y santo Dios promete a aquellos que han de ser suyos limpiarlos de todas las inmundicias, de todos los ídolos. Promete limpiarlos. Además de esto, dice que pondrá en ellos un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros, dice el texto. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Un corazón de piedra es algo que no tiene vida, es un corazón muerto, como habla la Escritura cuando el hombre está muerto en delitos y pecados. Aunque su corazón late, aunque tiene vida, respira, aunque puede hacer cosas que muestran vida, la palabra de Dios dice que está muerto en delitos y pecados. Vemos en este texto cómo Dios hace esto tan glorioso, poniendo un corazón de carne
quitando el de piedra, para así dar vida a aquel. Y dice, y haré, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto hace el bendito Dios verdadero. Una fe sin obras es una fe muerta. Un corazón de piedra nunca va a poder actuar en obediencia al Señor. Un corazón endurecido como la piedra, muerto en delitos y en pecados, nunca va a manifestar fe verdadera. Y es de lo que estamos hablando en el día de hoy. Nunca podrá manifestar la fe verdadera, la fe que es salvífica. Más bien, manifestará una fe muerta y sin valor. Una fe muerta y sin valor, como es el título de nuestro punto número 4. Mostrará eso. Una fe muerta y sin valor, una fe que no obra la justicia de Dios, una fe que no actúa para la gloria y la honra de nuestro Dios, para la gloria y la honra de Cristo. Una fe muerta. No así aquellos que tienen fe verdadera, aquellos que tienen un corazón de carne y han sido llamados para obedecer los estatutos y guardar los preceptos y ponerlos por obra. El Señor dice que hará eso. Nosotros creemos en su palabra, tenemos fe, confiamos en Él. Si nosotros hemos creído, pues pongamos esta fe en práctica. Si sabemos que hemos recibido de parte de Dios este corazón de carne, ha sido quitado el de piedra, pues corramos diligentemente a una vida de obras que son agradables a nuestro Dios. Recordando esto, que no son obras para salvación. Nosotros no hacemos obras, no buscamos obras para justificarnos o salvarnos. Son obras que son de agrado para el Señor, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, como lo veremos a través de la Escritura, la cual estaremos citando a continuación en Efesios. En Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor dio vida a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Si usted recuerda el texto que hemos leído en Ezequiel, el Señor prometió poner un corazón de carne, quitar el de piedra y poner un corazón de carne para que los hombres caminaran en rectitud, en obediencia a nuestro bendito y santo Dios. Eso fue lo prometido en Ezequiel. Vemos en Efesios capítulo 2 a Dios dando vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Y pasamos al versículo 4 y 5 de este mismo pasaje, el cual dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A Cristo sea la gloria. Por gracia
sois salvos. Es un regalo inmerecido, es por medio de Cristo, la obra gloriosa de Cristo. Vamos acá a entrar en detalle en esto, pero es precisamente por esta obra gloriosa, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, que nosotros podemos vivir, tener vida juntamente con Cristo para poder andar en buenas obras. Porque ahora vivimos una fe que no es real, es una fe muerta. La fe nuestra es una fe viva. Nosotros vivimos porque Cristo vive. Nosotros vivimos porque el Redentor, el Señor, el que justifica, nos ha justificado por gracia, por medio de la fe. La fe, la fe, la fe viva, la fe genuina, la fe que está acompañada de obras. Esa fe. Ahora avanzamos al versículo 8 del mismo pasaje, el cual nos dice esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras que somos salvos. ¿Lo ven? ¿Sabe quién dice esto? El apóstol Pablo, el que escribió Romanos capítulo 3. ¿Entienden ahora? El que escribió Romanos capítulo 3, 28. Diciendo que somos justificados solo por la fe y no por las obras de la ley. Ok, es en ese contexto. No somos justificados por las obras de la ley, pero sí estamos llamados a hacer obras que Dios ha preparado para que nosotros hagamos y que son de agrado a Dios y que acompañan a la fe de manera inseparable. Estas obras estamos llamados a hacerlas. Es un deber, es un imperativo. Debemos correr a Cristo en obediencia a obedecer sus mandamientos. El texto dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros, los que tenemos fe verdadera, anduviésemos en ellas. Hermoso texto para cerrar esta predicación. Hermoso texto. Nosotros somos hechura suya, somos una nueva creación en Cristo. Eso es lo que la Escritura nos revela. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Él nos ha creado, somos una nueva creación en Cristo Jesús. Somos hechura suya, somos hechos por Cristo. Nuestra nueva constitución, nuestra nueva creación. Ese nuevo nacimiento nos ha sido otorgado, dado por gracia. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él nos creó, somos creados en Él para un propósito. Aquí citado en este texto. Para buenas obras, somos creados para buenas obras. De allí la importancia de que nosotros andemos en buenas obras, de que nosotros obedezcamos la ley de Dios, escuchemos a Cristo y andemos en buenas obras. De allí la importancia. Fuimos creados para esto.
El Señor se complace en esto. Él creó estas obras y las preparó, dice el texto. Las cuales Dios preparó estas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Nosotros los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, los que tenemos una fe genuina, una fe que obra la justicia de Dios, una fe que va acompañada de obras. Hermano mío, te exhorto por amor a la obediencia a Cristo, a honrarle, obedeciéndole, haciendo las obras que Dios te demanda. Y me digo esto aquí de primero, en la lista. Cuando nosotros hablamos de esa nueva vida, de esa nueva creación en Cristo, hablamos de una regeneración, de una vida nueva. Nuestra vida de pasado, cuando estábamos muertos, estábamos en delitos, en pecados, y nuestra vida era de desobediencia a nuestro Dios. No teníamos ningún tipo de obras en nuestro corazón para hacer, para agradar a Dios. Y si hacíamos algo bueno, por alguna razón, no era para agradar a Dios, no era para su gloria. Y vemos que en esta nueva creación, en esta regeneración, el hombre, en esa nueva novedad de vida, él puede caminar en obediencia. Él está capacitado, tiene las armas. Recuerden Ezequiel 36. El Señor Jehová prometió que pondría un corazón de carne y haría que anduviésemos en sus estatutos, que obedeciésemos sus leyes, sus mandamientos. Esa es la promesa a la cual nosotros creemos. Vemos en Cristo Jesús, ahora en el Nuevo Testamento, como Él nos crea para buenas obras, para que andemos en ellas, las que Él ha preparado para nosotros, andar en ellas. Hermoso saber esto y entenderlo. Cito un pensamiento de Charles Spurgeon. Él dice: la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. La gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Si nosotros hemos recibido de gracia esta preciosa salvación, este hermoso regalo, hemos recibido esta regeneración. Ahora hemos sido hechos unas nuevas criaturas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obedezcamos, seamos obedientes a lo que Dios nos demanda. Recordemos que tenemos la capacidad. La gracia que Dios nos concede tiene la capacidad de cambiar nuestras vidas para que nuestras vidas sean vidas de obediencia, vidas que muestren obras de amor, obras de justicia, obras hechas para la gloria de Dios. Hermano mío, no te entristezcas, o bueno, sí, entristécete cuando falles, porque ciertamente vas a fallar, vamos a fallar, yo fallaré, tú fallarás en el cumplimiento de estas buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros andar en ella. Ciertamente fallaremos por nuestra naturaleza humana caída, pero debemos hacer un esfuerzo y buscar diligentemente los medios de gracia para nosotros poder lograr andar en estas obras que Dios ha preparado para nosotros. Recordemos que Dios lo ha prometido. Esta es una exhortación final para culminar con esta predicación. Nosotros debemos buscar aquellos medios de gracia que nos llevan a la obediencia a nuestro Dios.
Ya te he dicho, vas a fallar, voy a fallar. Debemos entristecernos cada vez que fallemos a Dios en cuanto a lo que Él nos demanda. Como por ejemplo lo que citó Santiago en su carta allí. Si un hermano está desnudo, está en necesidad, tiene la necesidad del pan diario, y nosotros teniendo y no extendemos nuestra mano, es una obra terrible de maldad. Entonces busquemos los medios de gracia, alimentémonos con la palabra de Dios, escudriñando, rumiando en ella, para el conocimiento de la voluntad de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, y entonces andar en esa persona. Otra cosa que debemos hacer, y es muy importante, es la oración. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y ciertamente entrar en tentación es entrar en pecado, es desobedecer a Dios, es no andar en la obediencia a sus mandamientos, que es lo que estamos predicando hoy. Una fe viva, una fe verdadera, es una fe que obedece. Es una fe que obedece. Entonces corramos al medio de gracia, que es la oración, para que nosotros entonces podamos ser fortalecidos a través de la oración, por medio de la oración, recibir esa fortaleza que necesitamos, y ciertamente la necesitamos, hermanos. Yo en la lista incluido. Esforcemos en la gracia, hermanos, y procuremos, hermanos, hacer las obras de justicia que Dios nos demanda, hacer las obras de amor que Dios nos demanda. Procuremos, hermanos, que estas obras puedan ser vistas por nuestros hermanos. No, recordando esto, no debemos hacer obras para ser vistos en el sentido de tocar trompeta. No ese es el sentido en el que estoy aconsejando. Hacer buenas obras para ser vistos, para tocar trompeta. Como decir, yo diezmo, yo doy mucha ayuda, yo diezmo para tocar trompeta. Eso el Señor lo condena, llamándolo pecado. Pero si obras para ser vistos en el sentido de que el mundo, los de afuera y aún nuestros propios hermanos, cuando nos vean en estas obras de justicia, digan: verdaderamente, mi hermano está creciendo en la madurez, mi hermano está avanzando en el conocimiento, está en la obediencia. Y el mundo pueda decir: ese que va ahí es un cristiano, porque yo veo lo que hace, yo veo que su vida se acopla a lo que Cristo ha dicho. Y eso es fe verdadera, la fe verdadera. Así culminamos la predicación el día de hoy. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios. Amado Padre, bendito Dios, santo y eterno, continuamos ante tu presencia, Señor, y estamos completamente agradecidos por tu bondad, por tu amor y misericordia. Señor, lo que hemos estudiado el día de hoy, te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que lo guardes tú, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, de manera que nosotros podamos andar en una vida de obediencia, mostrando así que tenemos una fe verdadera, una fe viva, una fe que está acompañada de obras de justicia que tú has preparado de antemano para que nosotros andemos en esas obras que te agradan a ti y que nosotros con toda nuestra alma queremos obedecer. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos desobedecido tus mandamientos y no hemos andado correctamente en las obras que tú has preparado para que nosotros andemos en ellas. Hemos fallado en ello. Hemos fallado. Sí, te pedimos perdón, pero te rogamos, Señor,
con temor reverente. Compadécete de nosotros, Señor, y concédenos actuar, concédenos mostrar esa fe, mostrarla, que esa fe pueda ser vista, como lo vimos hoy en la predicación, que esa fe pueda el mundo verla, que esa fe pueda dar gloria a tu nombre, cuando nosotros, como hijos tuyos, andemos en obediencia y en rectitud conforme a tu palabra. Ayúdanos a vivir de esta manera, buen Dios. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Rogamos, Padre, en el nombre de Cristo, que nos bendigas, concediéndonos ser obedientes a tu palabra. Cuida a cada uno de los hermanos que está aquí presentes, Señor. Dale tu bendición. Bendícelos, Señor. Ayúdalos a que hagan tus obras, Señor. A ellos y a mí, Señor. A mí. Yo necesito mucho que tú estés allí conmigo, Señor, ayudándome a hacer estas buenas obras, las cuales anhelo con toda mi alma, y también anhelo que ayudes a mis hermanos en esto. Te pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias, Señor, por tu gran bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. A ti oramos en el nombre de Cristo Jesús, agradecidos, Señor. Amén y amén.